Shabbat Shalom, desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Bendiciones para todos mis hermanos de la Kehilá de Yehoshua y los que estamos dentro de las naciones. La gloria y la honra, la tifra, el acabó, el honor, todo para el Padre, para Jehová Sebaot y para nuestro Rey, Yehoshua HaMashiach, que nos dan la oportunidad nuevamente de poder estar aquí en los días de Shabbat, comienzo de mes y tiempo señalado de poder disfrutar de sus enseñanzas, las porciones semanales. Quiero enviar un saludo fraterno a nuestros mentores de la Kehilá de Yehoshua, como lo de nuestro estimado amigo y amiga el Morearon Morales y su esposa la Mora Araceli de Morales. Ellas son las personas que el Padre ha puesto para llevar esta Kehilá, este rebaño. También saludos cordiales para el cuerpo de Morín de la Kehilá de Yehoshua, nuestros Morín y Bemorot de la Kehilá, que también hacen su aporte, colocan su granito de arena. Bendiciones para todos y disfrutar del Shabbat. Recuerda que estamos en las redes sociales, estamos en Telegram, en Facebook, WhatsApp y el canal de YouTube, donde está allí, donde usted podrá entrar y escuchar diversos temas como el hebreo, raíces, retornando a las raíces, en fin, un mar de conocimiento, enseñanza que le van a ayudar a su crecimiento. También estamos en internet con el nombre Congregación El Yo Soy. Somos una comunidad en línea y registrada en los Estados Unidos, en Los Ángeles, bajo la organización, el título de Alfa y Omega. Ese es el nombre de nuestra congregación. Bien, vamos a darle la gloria al Padre y decimos Shema Israel, Jehová Ejat Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Bae. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová uno es, y bendito sea su nombre, de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bien, estamos viendo la parashá y vayavó Jacob, y volvió a Jacob. Tiene que ver, corrijo, es y llegó Jacob. Vayavó, sí. Tiene que ver con lo que estamos viendo. La semana pasada pudimos ver la parashá donde él se reúne con su hermano y hubo un encuentro y se conoce como la angustia de Jacob, lo cual le tocamos bastante ese punto. Hoy vamos a ver cuando él se va y vamos a ver el Bereshit capítulo 33 del verso 18 en adelante. Y es cuando él vuelve a Parán Adán, donde llegó a ese lugar de Siquén, y dice que habitó allí. Lo impresionante es que él extiende sus tiendas, y los hijos de Amor estaban allí, y él compra el terreno por 100 monedas de plata. No era cualquier cosa, era una buena cantidad. Y bueno, él tenía que volver porque el Padre le hizo la promesa de que volvería a ese lugar. Lo que me gusta de esto es que dice que no solamente plantó una viña, sino que erigió un altar y lo llamó el Elohe de Israel, el Elohim. Y estamos hablando del Dios, el juez, el creador, el Shaddai, el Todopoderoso. Tenía que ver con ese lugar. Y lo que estaba era ratificando un pacto que le había hecho el Padre, el creador de cielo y tierra, Abraham, Isaac y Jacob. Lo que me gusta de esto es que cuando él erige el altar, dentro de las culturas o Antiguo Oriente Medio, ya usted tiene que estar familiarizado con ese término, erigir un altar y también no solamente de elegir el altar, sino también tiene que ver como con un árbol allí. Y el altar, cuando digo el altar, era no solamente ratificando el pacto como acabo de decir, sino que el Padre, el creador de cielos y tierra, recuerde que le había estado
antes de reunirse él con su hermano Esaú, hubo una lucha con un ángel, y no era más y nada menos que el Dios de Israel. Lo que quería era ya cambiar el nombre, y lo que está ratificando de ese lugar, ese territorio, ese espacio, ya pertenece a ellos. Desde ese momento que hace esa alianza y la promesa que le hiciera Abraham, ese pacto se ratifica, y el territorio que estaba allí le pertenece al pueblo de Israel. Aunque hoy por hoy naciones se opongan, y desde allá hasta la actualidad han habido contiendas, no lo podemos ocultar, pero ese fue el lugar que Jehová Sebaot le dio a Jacob. No solamente la ratificación del pacto donde él tenía que velar. Hay un estudio que se llama El Rey que ha de venir. Yo me gustaría que usted escuchara ese estudio por este servidor, está en el canal de YouTube, para que usted pueda entender el significado de lo que eran los patriarcas. Y se sabía que tenía que venir de esa línea alguien importante. Bueno, Abraham tuvo a Isaac, y luego Isaac tuvo a Jacob y Esaú. Lo que me impresiona de esto es que inmediatamente de que él dice ese nombre, erigió allí un altar y lo llamó el Elohe de Israel. Es el Dios que va a juzgar ese espacio, no solamente al pueblo de Israel, sino a las naciones que están alrededor de Israel, porque él es el Dios de creador de cielos y tierra, y lo ha demostrado desde el principio hasta la actualidad. Esa nación permanece y persiste porque el Padre hizo esa promesa. En el capítulo 34, cuando sale Dina, la hija de Jacob, y va a ver la costumbre de ese lugar, me imagino que fue una fiesta donde habían adoraciones a otros dioses, y normalmente había en el templo sexo ritual. Y bueno, me imagino que vio allí lo que hacían ellos, pero el rey de allí, o el hijo del rey, toma a Dina por la fuerza. Él se da cuenta que la toma, pero no solamente al tomarla, de la manera que la tomó, no era la manera correcta. Cuando usted ve a la Torá, el Padre hace una clara diferencia con su pueblo, y a la hora también de tomar personas cautivas. Y lo vamos a ver, porque inclusive está en este capítulo. A ciencia cierta, los hijos de Amor, llega él y habla con Jacob, el rey, y va y habla con Jacob, y le dice que, bueno, que quiere honrar a Dina, porque de la manera que lo hizo su hijo, no fue la manera adecuada. Él paga la dote, inclusive un poco más, porque al tomarla, como dije, pero no solamente que se apegara a su corazón, no estuvo bien. De hecho, fue tal el acto que, bueno, dice que se apegó su alma a Dina, y Dina no pasaba de 15 años cuando sucedió eso, y que normalmente las hijas de personas de renombre, quienes tenían terreno, normalmente siempre las guardaban para personas que pudieran económicamente sustentarlas, pero que también sus dioses, dando a entender que proveen para ellos. Ahora, el padre llega, le hace saber la situación, y bueno, pagan la dote. Hay un intercambio de palabras de los hijos de Jacob, donde está Levit y Rubén, y ellos se acuerdan
un pacto y dicen: nosotros no podemos aliarnos a pueblos que no tengan la circuncisión. ¿Qué hacen? Le dan por engaño, le hacen la circuncisión y al tercer día ya sabemos lo que pasó. ¿Qué pasó allí? Bueno, fueron y los mataron. Jacob se angustia, pero ellos les dicen: de la manera que este hombre trató a nuestra hermana, no fue la manera correcta. Claro, él se arrepiente, pero no solamente el arrepentimiento, sino que por costumbre o la cultura de la época, un hijo de un rey que hiciera tal acto es algo vergonzoso. No debería, por la influencia que tiene esa persona o el padre. Cuando eso lo vemos en historia inclusive de David, Absalón, que toma a las 10 esposas de David, y también Amnón, que toma a la hija de David, y donde hace eso, por eso es que Absalón va y arremete contra su hermano, porque es una, no voy a decir aberración, es lo más vergonzoso, lo más bajo que puede haber. Y por tal motivo vemos que entonces Absalón va en contra de su hermano. Entonces, cuando nosotros vemos que estos actos suceden en la familia de jerarquía, a veces pareciera que hubiera hasta, digamos que iniquidad generacional que le persigue, y que nosotros tenemos que abrir los ojos y ser entendidos a la hora no solamente de tomar una esposa, sino que inclusive nuestros pensamientos, y tener cuidado. Cuidado, porque el Padre vigila, el Padre sabe lo que nosotros hacemos, y Él es consciente, pues, de todo lo que hace, de lo que sucede, a eso me refiero. Ahora, hay un gran detalle aquí. Cuando ellos van en contra de los hijos de Amor, ellos toman cautiva, y lo vamos a ver ahí en el capítulo 34, verso 26, dice: y asesinaron a filo de cuchillo a Amor y a Siquén y a sus hijos, y sacaron a Dina de la casa de Siquén, y salieron, y los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque habían violado a su hermana. Le pido disculpas, escapa de mis manos. Bueno, al punto, al tema. Dice que pasaron por encima de los muertos allí. Pero ¿qué dice? Y todas sus escenas, llevaron, ¿qué? Cautiva todas sus criaturas y mujeres. Sacaron todo lo que había en la casa. Entonces yo ya quedó a Simeón. Perdón, yo había dicho Rubén y a Simeón. Y a Leví me había turbado haciendo apestoso ante los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Ahora, vemos que atacaron y seremos que exterminados. Pero a lo que voy, ellos saquearon y llevaron cautiva. Normalmente, eso es lo que se estilaba cuando hacían algún tipo de vileza en contra una persona de jerarquía, porque era una humillación, como dije. De hecho, usted me ha escuchado decir lo que pasó con David, pues, y su hija, y lo que pasó también con las esposas de David. Pero si usted va al libro de Jueces, en el capítulo, creo que es el 19 al 20, vamos a ir un momentico al libro de Jueces, y que tiene que ver también el capítulo 19 con la concubina. Y resulta ser que podemos ver en la historia, allí en el capítulo 19, que este hombre va a buscar a su esposa.
Pero el suegro, el suegro sí, hicieron fiesta, lo despedía varias veces, no, quédate hasta mañana, y varias veces lo tenía de esa manera, pero un día decidió irse con su concubina. Resulta ser que la tribu de Benjamín agarraron y violaron hasta el amanecer a esta persona. Eso fue un hecho horrendo, que los propios hermanos de ellos fueron contra la tribu de Benjamín y tuvieron que vengar el hecho tan abominable que sucedió. Cuando nosotros vamos al libro de Corintios y Timoteos, Hechos, que lo vamos a ver en 2 de Timoteo, del Brit Hadashah, capítulo 2, se nos manda allí, mire lo que dice Timoteo, aquí lo tengo. En el capítulo 2, verso 9 dice: por el cual sufro penalidad hasta como malhechor, encadenado por la palabra de Jehová, no está encadenada. Por eso soporto todas estas cosas por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que haya en Yeshua HaMashiach, con gloria eterna. Fiel está y esta palabra: si morimos, con él también viviremos con él; si perseveramos, también reinaremos con él; si le negamos, él también nos negará; si somos infieles, él permanece fiel, porque no se puede negarse a sí mismo. Para lo que voy, van a venir situaciones difíciles, van a venir hechos para, como quien dice, atacarte, pero tenemos que permanecer en él y mantener el cuerpo en obediencia. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es difícil. Por eso tenemos que pedirle al Padre que nos ayude. En 1 de Corintios, en el capítulo 7, 29, mira lo que sucede también. Hay un acto aquí, y esa es la diferencia que hay entre los matrimonios. Y dice la siguiente: pero esto digo, hermano, el tiempo se ha cortado, para que los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como los que no lloraran, y los que se regocijan como los que no se regocijan, y los que compran como o los que no poseen. El tema aquí fundamentalmente tiene que ver con el verso 29. El tiempo se ha acercado, y tienen por el que tenga a su mujer, sean como si no la tuvieran. El hecho de que diga que en el hecho de no como la tuvieran, no, estamos hablando, esperen un momentico. Usted tiene que cuidar de ella, sostenerla, mantenerla. Y es por lo siguiente: si nosotros vamos al trato que se le dio a Dina, y de lo que acaba de mencionar, que había que glorificar, honrarla, ese es el trato que debería tener una mujer. Cuando usted va a la antigüedad, una viuda era una mujer honorable, respetuosa. Pablo manda en una de sus cartas también a que se cuiden, que no estén, que vayan de casa en casa, y que se mantengan fieles, y las que están jóvenes inclusive, que si no pueden abstenerse, que se casen. Y si nosotros vamos al libro de Números y en el libro de Levítico, cuando una mujer inclusive se tomaba cautiva a ella y a sus hijos, como lo vemos aquí, tenía que digamos que darle su sustento, el mantenimiento, vestirla y de honrarla, porque eso es lo que manda el Padre. Y si venía de la cautividad, le cortaban las uñas, le rapaban su cuero, su cabello, y comenzaba su proceso de limpieza, de purificación, para ser honrada. Y eso es lo que está aquí el Padre también haciendo. Porque la gente nosotros no solamente es el deber de honrarla y de cuidarla, sino de
sostenerla, como dice en Pedro, en primera de Pedro, para que vuestras oraciones no tengan que estorbo. Cuídala, trátala como vaso frágil. En el segunda de Corintios, capítulo 6, el verso 14, dice: no estén unidos en yugo desigual como incrédulos, pues, ¿qué compañerismo tiene entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? Ok, fíjense. Si usted conoció al Mesías y su esposa no ha conocido, o viceversa, eso no es motivo para divorcio. Eso no es motivo para divorcio. Más bien dice que se queden como están. Ahora, si usted se va a pasar con una persona, o va a tratar de convivir con alguien de yugo desigual, mire, es preferible evitarse dolores de cabeza. La idea es que la persona le acompañe, le siga en esta travesía de vivir para el Padre. Se respeta quienes toman decisiones de esa manera, pero que no estoy diciendo que sea piedra de tropiezo, pero puede desviarle de su ruta, de su camino, y no es la idea. La idea es permanecer en el Padre. Pero cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, cuando una persona hacía ese tipo de acto, como el que estamos hablando, tenía que pagar más de la dote. Y tenía que cuidar de esa persona. Y no podía dejarla. En el libro de Éxodo, capítulo 22, verso 17, nos dice lo siguiente: pero si su padre se rehúsa terminantemente dársela, él pesará el dinero conforme como una dota de las vírgenes. Y eso tiene que ver con esto. Tenía que darle una buena dote. Y no estamos hablando a veces, no es que estoy contradiciendo al padre en cuanto al tema de virginidad, sino que era por lo reprochable del acto como tal. Y una dote de una virgen no solamente está hablando de la virginidad física, sino que esta mujer, este tipo de personas, en su mayoría de la época, se cuidaban de tener relaciones con cualquiera, porque eran dadas, lo vamos a decir, por convenios de acuerdo entre padres, y que no solamente es el hecho de darla, sino era más bien de protegerla, y hacer ese acto de la manera que hizo este caballero, debió honrarla. Y por eso es que el padre va y dice: mire, yo quiero honrar a usted, no quiero que me pase nada, porque sabían lo que le pudiera acontecer. Y bueno, y aconteció que es lo más fuerte de todo esto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 22, también hay una cita con esto, que tiene que ver con la parashá, capítulo 22, del verso del 28 al 29. Y nos dice lo siguiente: Deuteronomio, capítulo 22. Yo me fui para el 28. Aquí estoy. Verso 28 y 29, capítulo 22. El hombre que se acostó con ella le dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será mujer, y pues ella será su mujer, pues le ha dado por la deflorado, dice aquí en esta, y no podrá repudiarla en toda su vida. Y ninguno tomará a la mujer de su padre, no descubrirá la vergüenza de su padre. Está hablando, tiene que ver con otro punto, pero ese tenía que quedarse, como lo dije, para el resto de sus días. En el libro de Jeremías, capítulo 3, ya vamos con los profetas también, en el libro de Jeremías, capítulo 3, también hay una cita que tiene que ver con ello. Y dice Jeremías, capítulo 3, el verso 9. Dice lo siguiente:
aquí estoy. Y sucedió que a causa de su fornicación le era liviana, se prostituyó con la piedra y con el leño y profanó la tierra. Este es otro tipo de prostitución, que adoraron dioses ajenos y cosa que el Padre no avala. Oseas capítulo 4:13 nos dice lo siguiente, también el libro de Oseas, capítulo 4, verso 13. Sobre la cumbre de los montes ofrecen sacrificio y sobre la colina queman incienso, debajo de las encinas de los álamos y de los árboles, porque su sombra es buena. Pero eso vuestras hijas fornicarán y vuestras nueras adulterarán. Imagínense. Y lo que estaba haciendo Jacob, que puso el altar, para la encina tiene que ver con un lugar y tiene que ver con árbol. Y hacer adoración a otros dioses era considerado una pena, un castigo por parte del Padre. Y no cualquier castigo, era fuerte, era fuerte. Vamos a seguir con el libro de Bereshit, en el verso 30, en el capítulo 35. Jehová le dijo a Jacob, levántate y vete a Betel, habita allí, y haz ahí un altar al Dios que se te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Era lo que hablaba un poquitico antes. El Padre escogió ese lugar para Israel, y le cambió el nombre porque quería, no solamente es la ratificación de un pacto, sino que está diciéndole de los eventos en su, digamos que en su futuro, en el porvenir, que para aquel entonces era totalmente una bendición, en hacer, como le dijera, no solamente hacer los pactos, entender los acuerdos y pactos. El primero que tiene que ver con Abraham, cuando es el pacto que el Padre hace con él. Moreh Shechem, maestro y hombro. Eso está en 12:7 de Bereshit. Beterai, casa de Jehová. Eso está en el capítulo 12:8 de Bereshit. Manrey y Hebrón, una fuerza de unión, eso está entre 13:18 en Bereshit. Moriah y el otro monte, que tiene que ver con Jehová Jireh, con la instrucción de Jehová para con Abraham y su hijo Isaac. El otro juramento tiene que ver con Beersheba, el pozo de los 7 juramentos se le conoce, el Shelem Elohim de Israel, el hombre poderoso, y eso tiene que ver con Jacob en el capítulo 33. Y el último que tiene que ver con Jacob también en el 35:7 tiene que ver con Jacob. Ahora, el problema no son los acuerdos y los votos. Es lo que le decía en cuanto al honrar al Padre. Vuelve a señalar el camino en cuanto al acuerdo. Erige ahí su lugar para que el Padre comience, como quien dice, a bendecirlo. Y el último de lo que le decía es Luz Betel, el almendra casa de Jehová y el Dios de Israel. Esos son los acuerdos que tiene que ver con el Padre para ratificar los pactos y que usted ve las cosas sobrenaturales que pasan con ese pueblo. Pero de cuál el tema no le voy a hablar porque ya lo vimos la semana pasada y creo que se cubrió cuanto al tema de los 7 años, la tribulación y la gran tribulación. Vamos a ir al libro de Nahum, que tiene que ver con la Parashat, capítulo 1, verso 12. Pues se dice Jehová, aunque estén robustos y sean muchos,
con todo serán cortados y él pasará, aunque te ha afligido y no te afligiré más. Y el otro verso es el 2 al 5. Si has visto a sus valientes, si has visto a tus valientes, y ellos se apresuran en marcha, se apresuran en dirección del muro, se asegura la barrera, se abre la escucha y los ríos y el palacio se derrumbó. Aquí hay cositas que tienen que ver con el trato de Jehová al pueblo de Israel, y que son tratos duros pero muy duros. Vamos a ir, para ir finalizando con la parashá, vamos a ir al libro de Mateo, Matillahu 5:38. Esta es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y a veces nosotros pensamos que era el pago igual, si te vació un ojo tú también se lo vaciabas. Y resulta que eran dinero impagable. Hasta el Padre se ha cuidado en eso, para con su pueblo. La otra cita está en el libro de Revelaciones y Galú, capítulo 22 de Apocalipsis. Imagínense. Esto tiene que ver con los finales de los tiempos. No cualquier cosa. Capítulo 22, el verso 8. Ya va, que me pasé un momentico aquí. Capítulo 22, aquí estoy. Verso 8 en adelante. Y yo, Juan, soy aquel que oí y vi estas cosas cuando las hube oído y he visto, y caí para adorar delante del Dios de Israel, delante de adorar a los pies del ángel, que me mostraba esta cosa. Pero me dice, mira, yo soy el consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este rollo. El guardar la palabra de este rollo no era cualquier cosa, porque eso es lo que nos va a dar vida, eso es lo que nos va a dar para estar delante del Padre, y es lo que vamos a cuidar y a mantener para mantenernos en pie. Bueno, familia, es lo que quería compartirles desde Venezuela, su hermano Rudolf Reyes Morales. Shabbat Shalom, Leiraot, nos vemos la próxima semana.